¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Galván y esta tarde empezaremos a tratar de ayudarlos a concebir un concepto que puede ser un poco complicado de comprender y de aplicar. Pero la realidad es que es bastante sencillo. Hablaremos de job to be done y lo distinguiremos de el concepto de problema que vale la pena resolver. Pues bien, empecemos por explicar el problema que vale la pena resolver. Es un problema. Identificamos un problema en nuestro cliente, lo identificamos o en el segmento de mercado y tiene tres características. Primero, es un problema que duele o que es aspiracionalmente muy necesitado. La gente lo procura, lo quiere o le duele mucho. Ese es el primer concepto acerca del problema que vale la pena resolver. El segundo es que paga por resolver este problema o paga por atender esta aspiración. Y el tercer punto es que se multiplica por miles o por millones. Y esto le da un sentido. Es un problema que vale la pena resolver. Es un problema que puede convertirse en una buena oportunidad de negocio. Se obtiene, obtenemos datos de este problema que vale la pena resolver porque observamos a las personas, las entrevistamos y nos enteramos cuál es el dolor que tienen, dónde están las oportunidades para ayudarle a resolver un problema. Y este es el problema que vale la pena resolver. Un concepto que es totalmente paralelo, inclusive complementario de esto, es el job to be done. Es un concepto desarrollado por el profesor Christensen. Este concepto del job to be done, el trabajo por hacer o el trabajo que debe hacer, es una manera de concebir esta conducta de compra de nuestros clientes. Fue desarrollado hace algunos años por el doctor Clayton Christensen. Es un profesor de la Universidad de Harvard y a quien contrataron para hacer un trabajo con respecto de unas malteadas para una empresa de comida rápida. Y resultó que las técnicas que utilizó para tratar de resolver este problema de las malteadas, es decir, incrementar las ventas e incrementar las utilidades, utilizó técnicas que eran tradicionales con respecto del marketing. Hizo encuestas, revisó a las personas, les preguntó qué querían y resultó que ninguno de los resultados, a pesar de que estaban asentados en metodologías muy probadas, no resultaron en un incremento de las ventas o de las utilidades. Y replanteó el problema de una manera distinta. Es decir, no es solamente si quieren una malteada que sea más rica, más dulce, más espesa, más líquida, con más sabores o con menos sabores, más grande o más pequeña, sino para qué la quieren. Y esto fue un descubrimiento muy importante. Y de esto se trata este concepto del job to be done. Está escrito, está basado este concepto en un artículo que está en el Harvard Business Review, es precisamente del doctor Christensen, y del cual tienen ahí en la pantalla la referencia. ¿En qué consiste esto? Bueno, no es un método propiamente, no es una metodología, no es una teoría, sino que más bien es un enfoque distinto para tratar de comprender qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente busca, qué es lo que el cliente va a comprar. Es decir, este comportamiento o esta conducta de compra del cliente, podemos entenderla mejor a través de este enfoque. Tratamos de descubrir cuál es el fin último, que a veces el cliente ni siquiera conoce con precisión, pero anda tratando de resolverlo. Es una propuesta bastante novedosa, que nos da razón de las motivaciones emocionales y a lo mejor un poco intelectuales, es decir, del proceso de pensamiento del cliente respecto a cuando decide comprar algo, cuando busca la solución de alguno de sus problemas. Lo novedoso de esto es que el concepto no es que las personas compran para tener algo o para poseer algo, sino que las personas compran para que el producto haga un trabajo, para que haga un trabajo que ellos necesitan resolver o que necesitan hacer. Este trabajo produce penas y produce alegrías.
tanto hacerlo como no hacerlo provoca en las personas momentos que son muy miserables y provoca momentos que pueden ser de mucha alegría o muy satisfactorios. Pensemos en un vestido de noche para una señora, para una chica, y podemos pensar que si tiene el vestido, le resulta en ciertas emociones, y si no lo tiene, le resulta en otras emociones, que son totalmente válidas. A veces este proceso de compra no es del todo consciente, no consciente, sino que no es estructurado, no tiene una estructura del todo bien definida por nuestro cliente, sino que está basado en las emociones de si se hace el trabajo o no. Por lo tanto, los productos que compramos los contratamos para que hagan algo para nosotros. Cuando compramos un reloj o buscamos un reloj, realmente estamos buscando la hora, quizá no. Quizá estamos buscando estatus o distinción, o quizá estemos buscando alguna otra característica en el reloj, como diferenciador social o como diferenciador económico, algo similar. Cuando compramos un carro puede pasar lo mismo. Quizá lo que estamos buscando es transporte, pero más allá del transporte también estamos buscando estatus, o estamos buscando seguridad, o estamos buscando economía de combustible, o estamos buscando alto valor de reventa. Estos son los trabajos que este carro hace para nosotros. Cuando compramos una podadora, no estamos buscando propiamente podar el pasto, sino que el pasto se vea bonito. En este aspecto es que funciona este concepto del job to be done. Es decir, no compramos para poseer, no compramos para tener, sino que compramos las cosas con el afán de que hagan un trabajo, es decir, las contratamos más que comprarlas, y se refiere a productos y servicios. El enfoque está en la utilidad, es decir, en las funciones que tiene. Mm, Más allá de lo que deseamos de poseer un artículo o tenerlo, deseamos que haga algo por nosotros. Y estas funciones o esta utilidad podemos, de una manera enunciativa, no es total, no es una clasificación completa, simplemente es enunciativa para que ubiquemos cuáles serían las diferentes maneras de ver este enfoque de utilidad. El primero sería funcional. El que se propone, el que les proponemos esta tarde es funcional. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué hace por mí? Es más fácil de usar que otros que tengo, es más barato, tiene resultados más pronto, es más rápido, es más fácil, es más económico. Sería la parte funcional de la utilidad, de los trabajos que quiero resolver, o el job to be done. Otro aspecto sería el social, es decir, es bien visto, me ofrece algo de estatus, me ofrece cierta posición, cierta diferenciación, es aceptado, es rechazado. Tanto el aceptado como el rechazado pueden ser motivos del trabajo que estoy tratando de resolver o de encontrar. Afecta los valores, y tanto de manera positiva como de manera negativa puede, en diferentes nichos o segmentos de mercado, tener efectos relativos a la adquisición o a la compra. Y por otro lado están los emocionales. ¿Qué siento? ¿Qué sentimos cuando no tengo el producto? ¿O qué siento cuando sí lo tengo? ¿O qué penas me alivia de las que padezco al hacer el trabajo? O al no hacerlo. ¿Y qué alegrías me provoca hacer el trabajo o no hacerlo? Y todo esto me permite analizar este enfoque de utilidad. ¿Qué trabajo tiene que hacer un producto? Este trabajo está basado en las actividades. Podemos ver a las personas en el lugar donde están tratando de resolver su problema. Es decir, ubicamos a la persona en el lugar donde está teniendo el problema y vemos qué actividades hace. Lo primero que tenemos que hacer es analizar estas tareas, identificar los job to be done, identificar las actividades. Pueden ser muchas. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tengo una hora para comer.
de mi oficina a mi casa hay 10 minutos de distancia o 10 minutos de tiempo de recorrido y yo quiero comer sano. Entonces, salgo de mi oficina, salgo a la 1 de la tarde, tengo tiempo, según yo, para ir a hacer algo de comer a casa porque quiero comer sano y las ofertas que tengo ahí cercanas no me parecen sanas y hago de comer rápido y me regreso a trabajar porque tengo un jefe muy regañón, tengo un jefe que es muy ingrato y se molesta porque llego tarde. Si llego pocos minutos después de las 2, voy a tener una dificultad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y puedo analizar las actividades. Ok, dejo mi trabajo a la 1, en el mejor de los casos, salgo corriendo para el estacionamiento, tomo mi vehículo, me dirijo a la calle, busco la tienda o el súper en donde voy a comprar los ingredientes que me hacen falta para hacer de comer. Llego a la casa, abro la puerta, entro con las cosas, las pongo en la cocina, empiezo a partir, enciendo la estufa, saco el sartén, lo pongo en la estufa, parto las cosas, saco del refri lo que tengo ahí guardado y que necesito para hacer de comer, lo cocino, mientras se cocina, pongo la mesa y al poner la mesa, quizá mis cosas ya están hechas y empiezo a servirme y después de que me sirvo, como, como no me gusta dejar los trastes sucios en casa, entonces recojo lo que quedó, lo pongo en un trasto, en una vasija, lo guardo en el refri, lavo los platos, recojo la cocina más o menos limpio, busco mis llaves, las agarro, salgo de nuevo a mi carro y me dirijo de nuevo a la oficina para llegar a tiempo a las 2 de la tarde. Todo esto son las actividades que voy haciendo para comer. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el trabajo aquí? Y ustedes podrán proponer, pues es una cuestión de organización, porque si dejas partidas las cosas antes de salir de casa o dejas la comida preparada, te va a ser más fácil que cuando llegue la hagas pronto. Es una cuestión de administración del tiempo, porque debes tener muy bien enfocado qué es lo que vas a hacer. Y luego, aparte, podemos pensar en otras soluciones, como quizá poner una tienda o poner un local de comida sana que quede cerca del trabajo. O quizá puedes pensar en que debo hacer de comer el fin de semana para todos los días entre semana y cuando llegue a casa nada más calentar. Ok, estas son las soluciones, pero no es el trabajo que la persona está tratando de hacer. Y por otro lado, tenemos muchas penas o muchos puntos de dolor o muchos momentos miserables. Por ejemplo, ¿qué tal si cuando quiero salir de la oficina me llega una llamada o un correo urgente por responder y no puedo salir a la 1 de la tarde? ¿O qué tal que hay mucho tráfico y no puedo llegar a casa a tiempo? ¿O qué tal que llegando a casa me doy cuenta que no hay gas? O que me falta un ingrediente. Eso me sentí muy miserable. O que quiero sacar algo del refri y me doy cuenta que está congelado y que no lo puedo usar de inmediato y que me voy a tardar 10 o 15 minutos en descongelarlo. Estos momentos se vuelven las penas o los momentos miserables o los momentos ingratos que son resultados de hacer o no hacer el trabajo. Y a lo mejor al regresar me encuentro que hay mucho tráfico o el carro no enciende o en fin, tengo muchos elementos de dolor en los trabajos, en las actividades que estoy describiendo. Pero también tengo momentos que pueden ser muy alegres o que provocan alegría que me son muy satisfactorios, como por ejemplo, ok, comí a tiempo y dejé limpios los trastos y llegué a tiempo antes de que mi jefe me dijera algo a las 2 de la tarde. Pude comer sano, pude comer bien, hice todas mis actividades y regresé a tiempo y esto se vuelve muy satisfactorio. Bueno, pero esto no es el trabajo. O sea, estoy describiendo las actividades, estoy describiendo las penas que tengo por esto, tanto emocionales como sociales, como funcionales de estas actividades. Y además estoy describiendo las aspiraciones o los momentos mágicos o bonitos o muy satisfactorios de hacer este quehacer. Bueno, aquí lo interesante y lo importante es describir el trabajo. Y aquí el trabajo es comer en 1 hora de manera sana. O expresado de otra manera, comer sano en 1 hora.
Ok, y entonces digo, ese es el trabajo que hay que resolver, comer sano en una hora. Los métodos pueden ser diferentes, quizá las soluciones pueden ser muchas. Mm, Explico este ejemplo precisamente para ubicarnos en cómo usar el job to be done. El job to be done consiste primero en analizar estas tareas, analizar las tareas, identificar bien los trabajos que el cliente quiere hacer, qué es lo que trata de resolver al cliente, revisar cómo lo hace, y cuáles son las actividades, cuál es el fin de realizar estas actividades. Todas estas actividades tienen un fin y el cliente quizá no conozca de manera precisa cuál es el fin, solamente quiere hacerlo. Muchas de estas se hacen por costumbre, muchas de estas se hacen por tradición. Como les digo, no es un proceso mentalmente estructurado o planeado. Los clientes hacen lo que hacen porque eso les ha resuelto el problema veces anteriores, aunque no sea la mejor manera. Por lo tanto, una vez que identificamos estas actividades, tenemos que ponerlas en categorías. Hay tareas principales y tareas secundarias y probablemente no tienen ni siquiera lógica. No tienen nada que ver con resolver el problema que tienen, pero como les digo, a lo mejor al cliente le resultó que era bueno o que resolvía su problema y entonces lo usaron. Entonces hay tareas principales y tareas secundarias y tenemos que identificarlas. Y las expectativas que tienen y los momentos de miseria que tienen o los momentos de pena o de agravio que tienen por estas actividades. Ahora bien, una vez que tenemos esta categoría de actividades principales y actividades secundarias, las podemos poner en orden de mayor a menor y encontrar también, observar las soluciones que el cliente ya tiene disponibles. Si el cliente compra algo es porque lo considera la mejor alternativa disponible, la más barata, la más eficiente, la más efectiva, etcétera. Por lo tanto, hay que ver, hay que observar cómo intenta resolver el problema, y esto aporta mucha información. Una vez que observamos, va a la tienda, compra esto, sale apresurado, ¿qué es lo que está tratando de hacer al salir rápido de aquí? Una vez que encontramos estas actividades, estas tareas, y las ponemos en categorías, las cotejamos contra las soluciones que el cliente ya tiene y que está usando, entonces tratamos de ponerlas en una expresión muy sencilla, que es una acción que se ubica en un objeto y que está desarrollada en un contexto. Es decir, comer de manera saludable en una hora. Esto es acción, objeto, contexto. Es decir, enunciamos estas tareas en algo que me resulte lógico comprender, comunicar y actuar. Y por último, tenemos que elegir de entre el montón de tareas que hemos descubierto cuáles son las que podemos atender. No podemos atender todos los problemas de todas las personas, por lo tanto, debemos elegir cuál de estas tareas es la que el cliente quiere resolver con más urgencia, la que le causa más penas o la que le genera más expectativas. Que probablemente tengan en el segmento de mercado muchas personas comparten estas mismas penas o estas mismas alegrías, este mismo trabajo que andan tratando de resolver, y algunos lo resuelven comprando comida ya hecha, algunos otros lo resuelven haciendo comida para el fin de semana, algunos otros organizan su tiempo, algunos otros van a comer algo ahí, otros se quedan sin comer, otros llevan lonche o llevan algo de comer al trabajo para no tener que salir. Bueno, cualquiera de estas soluciones deben contextualizarse y entender, todas estas personas tienen que comer sano en una hora. Por lo tanto, elegimos. Así es, analizamos la tarea, la ponemos en categorías principales y secundarias, vemos qué es lo que hacen las personas por resolver estos problemas, tratamos de poner una expresión que sea relativamente simple y elegimos una de estas, como el job to be done. En este punto se vuelve muy importante que le digamos a nuestros alumnos, enfócate en aquellas cosas que pueden ser uh, eh, importantes para tu cliente. Es decir, ¿qué trabajo está tratando de resolver el cliente? ¿Cuál es el job to be done? Y lo distinguimos del problema que vale la pena resolver. El job to be done, entonces, es una técnica o una manera de enfocar, de entender el problema que el cliente está tratando de resolver, que se suma
o que me ayuda a discernir mejor el problema que vale la pena resolver. Y de esta manera podemos encontrar una mejor solución, una mejor propuesta, un valor más apropiado para el cliente. Es muy recomendable que vean un video del doctor Christensen que se llama Job to be Done y explica este problema de las malteadas. Es un video de la Universidad de Phoenix. Pero hay más en YouTube, hay bastante material del doctor Christensen y que puedan leer el review, el artículo de la Universidad de Harvard que está aquí, que les voy a poner aquí en pantalla. Cualquier duda, me gustaría que nos la hagan saber y tratamos de resolverla. Espero que haya sido de utilidad esta pequeña charla, esta pequeña conversación acerca del Job to be Done. Gracias, buenas tardes.